Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mañana especial y bienvenidos a aquellos que habéis pasado unos días de vacaciones. Y os invitamos a que juntos podamos alabar y adorar a nuestro Señor. Que no haya nada y nadie que ocupe este tiempo, nada más que nosotros rindiendo nuestros corazones delante de Él. Y lo vamos a hacer reconociendo su grandeza y su majestad con el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Gracias, Señor, porque tenemos tantas cosas en que podemos alabarte, Señor. Te pedimos que tú recibes nuestras alabanzas, Señor, y que tú puedes enseñarnos este día más de ti, que podemos seguirte más esta semana alabándote, Señor. Entonces te pido tu bendición en este tiempo y te agradezco que tenemos la habilidad y la oportunidad de estar aquí juntos para alabarte y te damos las gracias. En nombre de Jesús. Amén. Todo te lo debo a ti, mi vida está en tus manos, sin ti nada puedo hacer, solo un paso soy del barro, moléame, límpiame, y úsame, moléame, límpiame.
traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas y primero vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana podemos estar aquí para alabarte, para bendecirte y engrandecer tu santo nombre. Muchas gracias porque tú eres un Dios maravilloso, nos das de todo una salvación maravillosa y también provees para nuestro sustento. Así te suplicamos que tú bendigas estas ofrendas que queremos traer ante ti con alegría, con generosidad como tú haces con nosotros. Bendice a aquellos hermanos que han de llevar estas ofrendas, repartirlas para que sirvan para la extensión de tu reino en este mundo. Te lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos las gracias. Amén. En ese mismo espíritu es que oramos por la palabra en esta mañana, pidiéndole al Señor su gracia y su bendición. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y tus provisiones. Gracias, Señor, por tu palabra, palabra de vida que nunca vuelve vacía, Señor. Venimos a tu casa, Señor, a que nos bendigas, a que esa palabra crezca en nuestro corazón, Señor, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella.
que todos puedan ver que somos tus hijos, Señor, porque seamos luz en medio de oscuridad. Te pedimos, Señor, que bendigas al pastor y que él pueda decir, Señor, por medio de su palabra, aquello que tú quieres que nosotros oigamos, Señor. Bendice a todos y cada uno de tus hijos, Señor, allá donde estén. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Sobre la importancia y el valor y el poder que tiene un buen ejemplo, un buen modelo, algunos han dicho lo siguiente, queridos hermanos: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, decía Séneca, pero breve y eficaz por medio de ejemplos. Una de las grandes citas. Si cambia esto, que... Otro proverbio decía, un proverbio suizo: las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Curioso este proverbio que nos viene de ese país. Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, decía este Albert Einstein, es la única manera. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y otro escritor y médico irlandés decía lo siguiente: puedes dar un mejor ejemplo, un mejor sermón con tu vida que con tus labios. Puedes dar un mejor sermón con tu vida que con tus labios. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos una buena cantidad de siervos ejemplares, de buenos modelos a los cuales imitar, a los cuales poner nuestros ojos, esa nube de testigos que nos son de estímulo y de ánimo en nuestra carrera de la fe. Hay personajes mayores con un destacado protagonismo en la historia bíblica como Moisés, José, Elías, Abraham, Esther, Jeremías, Isaías, Juan el Bautista. Podemos hacer una larga lista, pero hay otros personajes menores que apenas aparecen y desaparecen de la escena, pero que también ellos dejan una buena estela, hermanos, en esa historia de la redención que Dios está trazando. Dos de estos personajes menores que aparecen y desaparecen y pudiéramos decir no tienen importancia, pero tienen gran importancia, son Tíquico y Onésimo. Hoy aprenderemos de ambos personajes. Leemos en Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 9 lo siguiente: todo lo que a mí se refiere, escribe el apóstol Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, quien es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Hoy nos preguntaremos, queridos hermanos y amigos, lo siguiente: ¿qué aprendemos de estos personajes? ¿Cómo describe Pablo a estos siervos de Dios? ¿Cuál era su cometido que nos muestran como modelos a imitar? Pues en primer lugar, echemos un vistazo a Tíquico. ¿Quién es este Tíquico? Tíquico fue un asiático, posiblemente de la ciudad de Éfeso, que acompañó a Pablo a Jerusalén, sin duda como delegado de su iglesia para ofrecer esa ofrenda recolectada a la iglesia de Jerusalén. Fue representante personal del apóstol Pablo, concretamente el que llevaba las cartas ante las iglesias como la de Colosas, como la de Éfeso, incluso como algunas otras iglesias cristianas en Asia. En algún momento de la historia misionera, el apóstol Pablo aparentemente lo consideró como un relevo posible para Tito en la isla de Creta y lo mandó a Éfeso justo cuando se necesitaba a Timoteo en otro lugar. Así que estamos ante un muy buen colaborador en la tarea misionera del apóstol Pablo y en la extensión de la palabra de Dios en todo lugar. Había acompañado a Pablo en parte de su tercer viaje misionero, había estado junto con él en sus prisiones en Roma, posiblemente, y ahora se destacaba, hermanos, como un eficaz correo de sus epístolas a las iglesias. ¿Qué aprendemos
entonces concretamente de Tíquico? Pues en primer lugar aprendemos la importancia de ser amados hermanos, la importancia de ser amados hermanos. Así es como el apóstol califica a su compañero y amigo Tíquico. Es claro que de alguna manera todos los creyentes son amados hermanos, sin embargo esta frase se aplica especialmente, hermanos, no solamente a aquellos que tenemos efectivamente obligación de amar, sino a aquellos que se hacen amar por su personalidad, aquellos que se hacen amar por su dulzura, simpatía y amabilidad de carácter. Evidentemente que Tíquico, tanto como Onésimo o incluso Lucas, ¿verdad?, eran personas muy amadas, se habían ganado este apelativo. Pablo ciertamente solía ensalzar las virtudes de aquellos que colaboraban juntamente con él, pero nunca los alababa sin fundamento. Así que es importante el cultivo de ese carácter genuinamente cristiano, lleno de ese fruto del Espíritu que brilla en medio de la oscuridad. Un carácter cálido, seguramente un carácter humano cercano que destaca en amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, fidelidad. Tratemos de cultivar un carácter así. Seamos también amados hermanos, tal como Tíquico. En segundo lugar, aprendemos la importancia de ser fieles ministros. Tíquico es un hombre cuya dedicación a la obra del Evangelio está fuera de toda duda. Es incuestionable. Su entrega sacrificada a la causa de Cristo ha sido ampliamente demostrada, queridos hermanos. Pablo tiene plena confianza en él. Es un hombre que ha mostrado integridad. Es un hombre que ha mostrado perseverancia, carácter probado. Y por esa razón, Pablo confía en él esa importante tarea de llevar las cartas a Colosas y a Éfeso. Hoy escribimos un correo electrónico, escribimos un WhatsApp y tenemos inmediatamente la comunicación. Pero en el siglo I después de Cristo, lógicamente que no era así. Cuán importante era ese correo que muchas veces ponía en peligro su vida para llevar las cartas de un destino a otro. No solamente le da esta tarea, hermanos, sino que además tiene que confirmar a esos creyentes en esa doctrina, en ese mensaje paulino que él le había dejado, que el misionero Pablo les había dejado. Incluso más allá de eso, le da la delicada tarea, como veremos después, de llevar a Onésimo a casa de Filemón, de acompañar a Onésimo a casa de Filemón, de llevar de vuelta a un esclavo arrepentido a la casa de su amo. No es poca cosa. Y todo eso tenía sus riesgos, lógicamente. Yo estaba pensando, hermanos, ¿os imagináis que Tíquico no hubiera cumplido su cometido? ¿Podemos pensar esto un momento? ¿Imagináis que se hubiese desviado de su misión y las cartas no hubieran llegado a su destino? ¿O que hubiese abandonado su tarea por cansancio o indiferencia o desidia o mediocridad o temor? ¿Podríamos hoy, en el siglo XXI, estar aquí esta mañana meditando en la preciosa carta a los colosenses? Esta es la importancia de ser fieles ministros. ¿Qué puede hacer el Señor con nosotros si cultivamos ese fiel servicio? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué puede hacer el Señor conmigo si soy un fiel ministro? Quizá cosas impensables, ¿verdad? Así de maravilloso y poderoso es nuestro Señor. Aprendemos de Tíquico la importancia, hermanos, de ser fieles siervos, fieles ministros, leales y consagrados del Señor. Ahora aprendemos también la importancia de ser consiervos en el Señor. ¿Qué descripción más hermosa la del apóstol? Consiervos en el Señor. Muchas veces en las epístolas el apóstol Pablo solía llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Se trata de un título lleno de humildad, pero también un título que da mucha honra. Por eso, el gran apóstol no se avergüenza de asociarse a sus compañeros fieles, colocándose al mismo nivel que cada uno de ellos y llamándolos consiervos, es decir, esclavos de Cristo Jesús que ministran juntamente con Él. Nos habla de la humildad del apóstol Pablo. Nunca se consideró más que nadie.
a pesar de su tamaño, como apóstol y como misionero, ¿verdad, hermanos? Se sabía en todo momento objeto de la gracia inmerecida de Dios, al igual exactamente que aquellos que colaboraban con él. Dice así el texto de 1 Corintios 15:10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está la humildad del apóstol y misionero. Continuamos, hermanos, aprendiendo de Tíquico la importancia de ser emisarios competentes. En otras palabras, comunicadores fieles y a la vez discretos, prudentes y sabios. No es nada fácil el campo de la comunicación humana y cuántas veces no fallamos en el complejo arte de la comunicación. Pero Pablo confía en Tíquico precisamente por sus buenas cualidades. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Así que Tíquico es seleccionado como un buen emisario de parte del apóstol. Tiene que recoger noticias frescas de esa iglesia de Colosas y a la vez tiene que relatar acerca del progreso de la obra misionera de Pablo y también de su situación. Y Tíquico es el testigo ideal para esta tarea de información. Su madurez, su valentía, su coraje, su integridad, su cordialidad, su prudencia y veracidad, el amor por la verdad, es uno de los mejores o hace uno de los mejores embajadores del apóstol. Aprendemos con Tíquico esta mañana. Aprendemos la importancia de ser consoladores entrañables. Así dice Pablo acerca de su fiel amigo, para que conforte vuestros corazones. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo tiene que ver con consolar, animar, confortar, alentar, fortalecer en medio de las crisis espirituales y personales, también en medio de las crisis eclesiales. Una tarea pastoral nada fácil, ¿verdad? Una tarea que tenemos que prodigarnos entre unos y otros mutuamente. Pienso en Tíquico. Y en una iglesia dañada emocional y espiritualmente, que ha sufrido por esa culpa de los falsos maestros que allí han operado. Una iglesia a la vez que no solamente ha sido dañada emocional, espiritualmente, sino que está preocupada, efectivamente. Está preocupada por la suerte que le haya tocado Pablo vivir en sus prisiones. Y aunque muchos no lo conocieran personalmente al apóstol, sí le tenían gran estima y de allí esa lógica preocupación y temor. Así que Tíquico tendrá que intervenir en esa iglesia, hermanos, como un médico de almas, y tratar de animar, fortalecer, confortar a los hermanos y hermanas, despejar todo temor, alentar sus corazones para que sean firmes en la fe. Tarea, además, que hará Tíquico con toda prudencia, con todo amor, con ternura y sabiduría de parte del Señor. Aprendemos la importancia de ayudarnos mutuamente en esta tarea pastoral del consuelo, de ser confortadores entrañables unos de otros. Esa tarea nos enseña Tíquico en esta mañana. Ahora, echemos un vistazo a Onésimo, segundo personaje en esta mañana. Alguien podría preguntarse, ¿y quién es Onésimo? ¿Verdad? Bueno, para ello nada mejor que leer atentamente la carta del apóstol Pablo a Filemón. Allí tenemos la historia de Onésimo. Onésimo, que significa útil, fue un esclavo fugitivo perteneciente a Filemón, un cristiano influyente de la iglesia de Colosas. Es decir, un esclavo que escapó de su amo por alguna razón. Incluso algunos plantean que quizá cometiera algún delito como el robo, aunque son meras conjeturas. Onésimo conoció a Pablo cuando éste estaba en la prisión, posiblemente en Roma. Algunos hablan de Éfeso, pero posiblemente en Roma. Fue entonces un convertido de parte del apóstol Pablo mediante la exposición de la palabra y llegó a ser un amado hermano, digno de confianza, como habla el apóstol Pablo de Onésimo. Tan útil, hermanos, fue Onésimo en las prisiones del apóstol Pablo que hubiese querido mantenerlo junto a él para que lo cuidara. No obstante, el apóstol
consideró que nada podía hacer sin el consentimiento expreso de Filemón, del antiguo amo de Onésimo. Por ello le envía de regreso a la casa de Filemón junto a este último, precisamente con una carta en sus manos. Es la carta que conocemos de Filemón o a Filemón. Como hemos leído en nuestro texto, Onésimo acompaña a Tíquico también en esa misión de llevar la carta a los colosenses. Bueno, ¿qué aprendemos de Onésimo? ¿Qué nos enseña hoy? Este esclavo fugitivo de la casa de Filemón. En primer lugar, aprendemos acerca del poder transformador del Evangelio. Queridos hermanos, contemplar a este personaje Onésimo como amado y fiel hermano es lo mismo que contemplar el poder transformador del Evangelio. Es a través del Evangelio de Jesucristo que Onésimo fue alcanzado por la gracia salvadora de Dios. Es a través del Evangelio de Jesucristo que su vida fue transformada y fue trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso el poder del Evangelio, hermanos, el milagro de la conversión a Dios. Aprendemos esto de Onésimo, que hay esperanza para el ser humano, que hay esperanza para mi vida también, porque el Señor está trabajando a través de su gracia en cada uno de nosotros. Aprendemos ciertas virtudes de la vida cristiana, como son el amor, el perdón y la reconciliación. El amor que Pablo tenía hacia Onésimo, así como hacia Filemón, su amo, llenan el texto de la carta a Filemón. Es una carta que se lee en 2-3 minutos y podemos hacerlo en nuestras casas cuando terminemos hoy el mensaje, ¿verdad? Pablo pedirá a Filemón que perdone a Onésimo, que acoja a Onésimo, ya no como un esclavo fugitivo, sino como un siervo amado, como un hermano amado en el Señor, que puedan reconciliarse en el amor de Cristo. Es una historia entonces que nos habla de amor y reconciliación. Yo recordaba aquel texto, de gracia recibisteis, dad de gracia, dad de gracia. Y así está, esa epístola de Filemón nos habla de la gracia dispensada entre unos y otros. Aprendemos que la comunidad de Cristo es una comunidad de iguales, redimidos y perdonados por el Señor. En la iglesia del Señor no hay líneas divisorias entre las personas, no hay distintas clases, ¿verdad? No hay fronteras entre unos y otros, solamente una fraternidad unida en amor. Onésimo es uno de vosotros. No solamente que Onésimo es paisano de los colosenses, porque es de esa ciudad de Colosas, sino que además es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Es un hermano en la fe, sin ningún tipo más de distinción, miembro de una fraternidad de amor que es la Iglesia. Tal como leemos en Gálatas 3, 26, 28, todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay líneas divisorias, ¿verdad? Esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Una buena descripción de lo que es la Iglesia del Señor. Aprendemos también sobre la importancia del servicio cristiano, pues Onésimo, al igual que Tíquico, son enviados con toda confianza por Pablo como siervos del Señor, emisarios de una carta muy especial, la carta a los colosenses, y también informantes a esa misma congregación del progreso de la obra misionera y la situación de Pablo. Todo lo que acá pasa, dice Pablo, os lo harán saber ellos dos. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo aprendió rápido lo que significa ser un cristiano auténtico, un siervo del Señor entregado en su causa. Llegamos a la conclusión, queridos hermanos y hermanas. Iniciamos este mensaje hablando de la importancia del poder de unos buenos modelos, ¿verdad? Nuestra sociedad adolece de buenos ejemplos, desde luego. Adolece de buenos ejemplos y es algo de gran importancia para todos y especialmente para los jóvenes, lógicamente, modelos de integridad y fe en el Señor. Como decía ese curioso proverbio que vuelvo a repetir, las palabras son enanos, los ejemplos gigantes. Los ejemplos gigantes. Cierto
que un buen ejemplo es de gran necesidad e influencia en nuestras vidas. Todos podemos recordar a algún hermano o hermana, alguna persona referente en nuestra vida que ha sido especialmente de bendición. O todos tenemos nuestros personajes favoritos en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, que son un modelo para nosotros. Bien, esta mañana hemos aprendido también de estos dos buenos ejemplos, Tíquico y Onésimo. Y hemos aprendido bastante, ¿verdad? Aprendemos la importancia de ser amados hermanos. Aprendemos la importancia de ser fieles ministros del Señor Jesucristo. Aprendemos la importancia de ser consiervos en el Señor. Ministramos juntamente en el Señor Jesucristo. Aprendemos la importancia de ser comunicadores competentes, emisarios competentes, tal como estos dos hermanos en la fe. Aprendemos la importancia de ser consoladores entrañables, entre unos y otros hacer esa labor pastoral de ánimo y confort espiritual, hermanos. Aprendemos también acerca del poder transformador del Evangelio. Aprendemos ciertas virtudes de la vida cristiana, como son el amor, el perdón, la reconciliación. Ahí está la carta de Filemón, la carta a Filemón, ¿verdad? Tan especial. Aprendemos que la comunidad de Cristo es una comunidad de iguales, redimidos, perdonados por el Señor. Aprendemos sobre la importancia del servicio cristiano. Si Dios quiere, de aquí a una semana continuaremos hablando de este servicio cristiano tan importante, hermanos, tan esencial. Ojalá que todas estas lecciones las podamos hacer nuestras y ponerlas en práctica creciendo en ellas cada día. No es fácil, pero tratemos de cultivar en nuestra vida cada una de estas lecciones. Todo ello por el poder y la gracia de Dios, el Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, hermanos, sino en las fuerzas de Dios que podemos crecer en medio de nuestra debilidad. Nos lo dice muy bien Pablo a los Efesios, capítulo 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos o pedimos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestro corazón. Y vamos a terminar entonando un cántico al Señor. Es un cántico de compromiso también. Es un cántico de consagración. Tienen que saber. Nos habla de cuál es la tarea misionera de la Iglesia en este mundo. Puestos en pie, queridos hermanos. día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de
del amor de Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Con su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir, tienen que saber del amor de Dios, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, tomemos asiento.